Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a Charlas Literarias, el espacio donde hablamos de libros, de escritura, de historia literaria, pero también del mundo real que rodea los libros, porque escribir un libro es un acto creativo, pero publicarlo es también un acto jurídico, económico y editorial. Y en ese punto aparece una relación que muchas veces se vuelve tensa, la relación entre autor y editorial. Si uno pasa por un poco de tiempo en los grupos de escritores de Facebook, en foros literarios y en comunidades de autopublicación, se encuentra siempre con las mismas frases. Las editoriales se quedan con mis derechos, firmar con una editorial es perder tu obra, las editoriales se aprovechan de los autores nuevos y los estafan. En otras palabras, existe una narrativa bastante extendida de desconfianza entre autores y editoriales. Pero entonces surge una pregunta importante. ¿Es realmente así? ¿Las editoriales se apropian de los derechos de los autores? ¿O existe más bien una confusión general sobre cómo funciona el derecho de autor y las editoriales? En este episodio vamos a explorar ese tema y hablaremos de qué son realmente los derechos de autor, cómo funcionan legalmente, qué dicen los tratados internacionales, cuáles son algunos mitos comunes entre los escritores y qué debería entender todo autor antes de firmar un contrato editorial. Aquí vale la pena también aclarar que el enfoque legal que abordaremos será obviamente desde la ley guatemalteca, ya que es donde yo me encuentro y donde mi experiencia se basa. Sin embargo, pues también, como ya lo dije, vamos a hablar sobre algunas leyes internacionales. Empecemos. Lo primero es aclarar qué son realmente los derechos de autor. Vamos a empezar por lo básico. Los derechos de autor forman parte de lo que se conoce como propiedad intelectual. Este es el conjunto de normas jurídicas que protegen las creaciones del intelecto humano. En el campo literario, esto incluye libros, cuentos, poemas, ensayos, traducciones, textos académicos y en general cualquier obra escrita y original. Hay algo importante que muchas personas desconocen. El derecho de autor no nace cuando registramos una obra. Este nace automáticamente cuando la obra se crea. Esto al menos en Guatemala, que es donde yo vivo, y de las leyes que les puedo hablar. Sin embargo, seguramente es similar en otros países latinoamericanos. Retomando, desde el momento en que un escritor termina un cuento, un ensayo o un libro, esa obra ya está protegida por el derecho de autor guatemalteco. No importa si está publicada o no, no importa si está registrada o no. El simple hecho de haber creado la obra ya genera protección jurídica en Guatemala. Hablemos entonces ahora sobre el registro de la propiedad intelectual y también el ISBN. Aquí aparece otra de las grandes confusiones entre los autores. Muchas veces se mezclan tres cosas distintas: derecho de autor, registro de propiedad intelectual y el registro de la International Standard Book Number o sus siglas que son ISBN, pero definitivamente no son lo mismo. El derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra. El registro de la propiedad intelectual sirve para documentar la existencia de la obra, la autoría y los contratos relacionados con ella. Es decir, el registro no crea el derecho, pero da publicidad jurídica y facilita pruebas en caso de conflicto. Por otra parte, el registro ISBN no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, pero puede funcionar como prueba en caso de ir a juicio. El ISBN es simplemente un identificador internacional de libros y sirve para que las librerías, bibliotecas y sistemas de distribución puedan identificar una publicación específica. Debo reiterar, el ISBN no protege la obra, solo identifica el libro como producto editorial. Pero eso permite dar una prueba de su existencia y por lo tanto desde qué momento fue creado y nació el derecho de autor.
Aquí vale aclarar la pena que, aunque yo tengo ya más de 20 años de experiencia editorial, no soy abogado, no soy experto en leyes, por lo tanto, pues la verdad sí sería mejor que consultaran a un abogado. Pero en general esto es lo que sé sobre el tema. Vamos a hablar sobre los derechos morales y derechos patrimoniales. Claro, otra vez según la legislación guatemalteca. Ahora bien, vamos a entrar en un punto clave. La explicación jurídica que sigue está basada en la legislación guatemalteca, específicamente en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Sin embargo, muchas legislaciones del mundo utilizan estructuras similares porque se basan en tratados internacionales comunes. En el derecho de autor se suele distinguir entre dos tipos de derechos: los morales y los derechos patrimoniales. Hablemos de los primeros. Los derechos morales están relacionados con la identidad del autor y su relación personal con la obra. Entre ellos encontramos el derecho a ser reconocido como autor, el derecho a proteger la integridad de la obra, el derecho a oponerse a modificaciones que puedan perjudicar su reputación. Estos derechos tienen una característica muy importante: no pueden venderse ni transferirse completamente. Incluso si un autor firma contratos de publicación, la obra sigue siendo suya desde el punto de vista moral. El autor siempre seguirá siendo el autor. Hablemos ahora de los segundos. Los derechos patrimoniales, en cambio, tienen que ver con la explotación económica de la obra. Entre ellos se encuentra el derecho de reproducción, de distribución, de traducción, de adaptación y el derecho de comunicación pública. Estos derechos sí pueden cederse o licenciarse mediante contrato. Y aquí es donde entra la relación entre el autor y la editorial. Cuando un autor firma con una editorial, normalmente lo que ocurre no es una venta de la obra. Lo que ocurre es una cesión o licencia de derechos patrimoniales de explotación, bajo determinadas condiciones. Usualmente, dichas condiciones pueden ser de tres tipos: pago de regalía periódica sobre la obra, un único pago inicial o una mezcla de los anteriores. Por ejemplo, un pago inicial, conocido como adelanto, y pagos periódicos de regalías menores por la venta de la obra. Aquí vale la pena destacar un tema. Una editorial es una empresa que se dedica a crear y vender libros. Su objetivo sí es comercial, sí es lucrativo, y esto no tiene nada de malo, pues es una forma honrada de ganarse la vida por parte del editor y del equipo editorial. Muchas veces las personas creen que una editorial es una institución sin fines de lucro y la confunden con un mecenazgo, pero no es así. Si al autor le molesta que otras personas, además de él, obtengan dinero por la comercialización de su obra y espera un apoyo desinteresado porque lo que crea es arte y cultura, entonces debe buscar otras formas de publicación. Por ejemplo, puede funcionarle participar en un concurso, pedir apoyo estatal a entidades como la Editorial Cultura en Guatemala o ADESCA, que es el aporte para la descentralización cultural en Guatemala. Puede pedir el mecenazgo también de una institución nacional, como en nuestro caso Fundación País, Fundación GIT Continental, entre muchas otras, o el apoyo del área cultural de alguna embajada. En todos esos casos, seguramente el apoyo será desinteresado económicamente, pero si acude a una editorial, se debe tener claro que el fin de esta sí es comercial. Hablemos ahora sobre el marco internacional del derecho de autor. Ahora bien, aunque cada país tiene su propia legislación, el derecho de autor tiene también un marco internacional muy importante. Los dos instrumentos más influyentes son el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocido como el Tratado de la OMPI. El Convenio de Berna establece principios fundamentales. Uno de ellos es la protección automática. Las obras están protegidas desde el momento que se crean, sin necesidad de formalidades como el registro. Otro principio es el trato nacional.
Esto significa que un autor extranjero recibe en otro país la misma protección que los autores nacionales. Además, el convenio reconoce los derechos morales del autor, como el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y a oponerse a modificaciones que dañen su reputación. El Tratado de la OMPI, aprobado en 1996, amplía estos principios al entorno digital. Introduce normas para proteger la distribución digital de obras, la comunicación pública en Internet y las medidas tecnológicas de protección. En otras palabras, intenta asegurar que los derechos de los autores también se respeten en el mundo digital. Hablemos entonces ahora del papel de las editoriales en todo esto. Una editorial no es solamente una imprenta. Una editorial cumple varias funciones dentro de la cadena del libro. Entre ellas, edición del texto, corrección de estilo, diseño y maquetación, producción editorial, distribución, promoción y comercialización. Todo esto implica inversión económica y riesgo. Para poder realizar estas tareas, la editorial necesita tener derechos de explotación sobre la obra, y esos derechos se establecen mediante un contrato. Acerca de este tema han existido muchos mitos que quisiera abordar. En los espacios digitales donde se reúnen los escritores, circula con frecuencia algunas ideas equivocadas. Vamos a ver algunas de estas. El primer mito es que la editorial se queda con mis derechos. En realidad, lo que se cede normalmente son derechos patrimoniales de explotación, no la autoría. El autor sigue siendo el autor. La editorial obtiene autorización para publicar y comercializar la obra. Un segundo mito es: si firmo con una editorial, pierdo el control de mi obra. El control depende del contrato. Un contrato editorial bien redactado establece claramente duración de la cesión, territorios, formatos y regalías. El tercer mito es aquel que dice: las editoriales siempre ganan y los autores siempre pierden. El mundo editorial es económicamente incierto. La editorial asume riesgos importantes: inversión en la producción, costos de impresión, distribución, promoción. Muchos libros, por no decir que la mayoría, nunca recuperan su inversión inicial. 3 cláusulas que todo autor debería entender antes de firmar son aquellas relacionadas con los aspectos que se deben comprender. Duración de cesión. Se refiere a durante cuánto tiempo la editorial puede explotar la obra. Puede ser 5 o 10 años o incluso todo el periodo legal de protección. Esto debe estar claramente especificado. El otro tema es el alcance territorial y los formatos. El contrato debe indicar claramente en qué países puede explotarse la obra y en qué formatos, por ejemplo, libro impreso, ebook, audiolibro, etc. Y otro tema que debe hablarse es sobre las regalías y rendición de cuentas. El contrato también debe indicar qué porcentaje recibe el autor, cuándo se pagan las regalías y cómo se reportan estas ventas. Esta transparencia es fundamental para construir confianza. Voy a contarles una anécdota que nos sucedió en Casamá. Hace ya muchos años atrás, un autor pidió que se le hicieran cuentas para el pago de sus regalías. Así se hizo, y al recibir la noticia de que no se había vendido la cantidad de libros que él esperaba, preguntó sobre cómo saber si no le estábamos mintiendo en las cuentas. Se le explicó que en cuanto a los libros impresos, él podía solicitar una cita en bodega para contar existencias, lo cual, por cierto, ya es un gasto extra en tiempo y recursos de la editorial, pero que estamos dispuestos a dar. Ahora bien, con las ventas en librerías en línea, como Amazon, por mencionar alguna, lo más que se podía hacer era que él estuviera presente cuando el encargado entrara al sitio correspondiente a generar el reporte, pues este es automático. Sin embargo, lo que el autor quería realmente era que se le diera el usuario y la clave de la editorial para entrar a todas las librerías en línea desde su casa y así corroborar que los datos fueran correctos y generar él mismo los reportes de ventas. De hecho, obviamente eso no se puede hacer.
Y a partir de esta incómoda experiencia, la editorial cambió la forma en que se reporta y paga las regalías, afectando no solo a este autor sino a todos, ya que no se pueden hacer excepciones, puesto que sería demasiado complicado hacerlo con unos de una manera y con otros de otra. Ahora bien, llegando al final del tema, ¿por qué existe tanta tensión entre autores y editoriales? La tensión entre autores y editoriales no siempre surge de la ley. Muchas veces surge del desconocimiento jurídico, de contratos poco claros, de expectativas irreales y de experiencias negativas con editoriales poco profesionales. Las redes sociales amplifican estas percepciones. Una mala experiencia puede convertirse rápidamente en una narrativa generalizada. Hablando de expectativas irreales, el mismo autor del que les comenté hace un momento se molestó cuando en un pago previo de regalías se le hicieron cuentas por solo 7 libros vendidos, cuando él esperaba que se hubieran vendido miles de copias. Es por eso que se debe tener una expectativa realista. Resulta que en Guatemala un libro de texto, que no corresponde la editorial a ese tipo de publicación, pero un libro de texto como esos que compramos para nuestros hijos en los colegios de materias básicas como matemáticas o ciencias sociales, suele tener un tiraje de 4 a 5 mil copias. Por lo tanto, y esto implica una fuerza de venta de al menos 20 personas a nivel nacional. Mientras que un libro literario suele tener un tiraje de 500 a 1000 copias y su vida comercial suele ser de 4 años máximo. Si se trata de una editorial pequeña, seguramente el tiraje será de 500 copias, lo que indica que al año se vendería un máximo de 125 o 10 copias al mes. Y esto en un caso excepcional de bestseller donde se venda periódicamente toda la producción del libro, cosa que rara vez sucede. En fin, la relación entre autor y editorial no debe ser una relación de conflicto. Debería ser una alianza profesional. El autor aporta creatividad, visión y contenido, mientras que la editorial aporta infraestructura, experiencia editorial, conocimiento del mercado y distribución. Cuando ambas partes entienden sus roles y los contratos son claros, la relación deja de ser una lucha y se convierte en una colaboración cultural. Al final, eso es lo que permite que los libros lleguen a los lectores. Así llegamos al final de este episodio. Los invito a seguirnos por medio de las redes sociales de la editorial Kazam A y de 1900 Radio en Línea. También los invito a compartir y comentar este podcast. Cuéntenos, ¿han contactado ustedes como escritores alguna vez a alguna editorial? ¿Ha habido alguna cláusula que no les parece y por qué? Espero que les haya gustado este episodio y que nos escuchemos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.